Parasinium sancte crucis, de inimicis nostris libera nos Domine Deus noster in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. Parasinium sancte crucis, de inimicis nostris libera nos Domine Deus noster in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, primer video del canal. Vamos a hablar de los 9 grados de la oración según una conferencia del padre Chad Ripperger. Este sacerdote es estadounidense, originalmente de la Fraternidad de San Pedro, Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que es una sociedad de vida apostólica. Ahora se encuentra formando una nueva agrupación de exorcistas, él es exorcista. Y bueno, lo que voy a decir hoy es básicamente una traducción que yo hice del inglés de una conferencia que está disponible en YouTube, que más adelante, cuando edite el video, voy a poner en la descripción cómo se llama, así pueden ir a la fuente principal. Así que lo que voy a decir está basado, es simplemente repetir lo que el padre Ripperger ya ha dicho en inglés, solo que yo lo digo en castellano según mi traducción, que traté de hacerla del mejor modo posible. Bien, lo primero que hay que decir es que hay 9 niveles de oración y que hay una correlación directa entre dónde estás parado en tu vida espiritual y en cuál de estos 9 niveles de oración estás. También hay relación con las virtudes y los vicios. Cuanta más virtud tenés, más alto empezás a ascender en estos niveles de oración. La oración y las obras van de la mano, siempre. Antes de empezar a ascender en estos niveles de oración, hay que pasar por un proceso purgativo. La mayoría de las personas ni siquiera empiezan este proceso purgativo que muchos autores místicos llaman la primera vía de la vida espiritual. Hay 3, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Bien, esta sería la vía purgativa. Para empezar a ascender en los caminos de la vida espiritual y de la oración mental, en estos grados de oración de los que vamos a hablar, hay que comenzar un proceso purgativo. Bien, muchas personas, la mayoría de las personas, según el padre Ripperger, ni siquiera empiezan este proceso purgativo, y esto habla un poco de la crisis espiritual y moral en la que estamos viviendo. Bien, muchas personas no avanzan en la oración porque es ardua, es difícil, se distraen, se desesperan porque sienten que no avanzan, no obtienen ninguna consolación a partir de la oración, lo cual no tiene que ser el principio de juicio de si la oración es buena o no. Las consolaciones o desolaciones no tienen que ser principio de juicio de nada en la oración, básicamente. No se trata de cómo uno se siente, sino de lo que se le debe a Dios por justicia, dice Santo Tomás. San Agustín dice, si no rezás, no te vas a salvar. Santo Tomás dice que la oración es una subvirtud a la virtud de la justicia, o una subvirtud a la virtud de la religión, que a su vez es una subvirtud de la justicia. Dice el padre Ripperger que hay una obligación de rezar una determinada cantidad de tiempo cada día para satisfacer las obligaciones para con Dios, las obligaciones mínimas. Para laicos esto significa usualmente 15 minutos por día, mínimos. Existe una diferencia entre cumplir en justicia, estos 15 minutos mínimos, por poner un número aproximado. Existe una diferencia entre cumplir esto y obrar en relación a la caridad, que es cosa de los más perfectos. Porque la caridad que demanda que la persona busque la perfección. Sed perfectos como perfecto es el Padre que está en el cielo, dice Mateo 5, versículo 48. Hay otra excusa para no rezar que viene de parte de los hombres que dicen: la oración es para mujeres.
Bien, en realidad la realidad es lo opuesto totalmente. En parte ser hombre, ser caballero, ser hombre realmente implica involucrarse en lo que es arduo y difícil, lo cual es parte de la virtud cardinal de la fortaleza. Y el hecho de que la oración sea ardua y sea de las cosas más arduas en la vida espiritual, la hace algo muy masculino. De hecho, según el padre Ripperger, el padre de familia, el pater familias, es el que tiene la misión por antonomasia en la familia de eh, liderar en los caminos de la vida espiritual de sus hijos y de su esposa. Es decir, establecer qué tipo de vida espiritual se va a llevar, qué tipo de disciplinas se van a llevar, etcétera, etcétera. Esto está más desarrollado por el padre Ripper en sus charlas sobre el matrimonio, que más adelante probablemente también traspase a este canal. Bien, definición de la oración. Y acá termino con la introducción al video. La escalera, una definición tradicional de oración, es la escalera por la cual ascendemos a lo alto del cielo. Levantar la mente y el corazón hacia Dios, principalmente la voluntad. Bien, ¿de qué se trata el primer nivel de la oración? Primero, antes que nada, hay que decir que los dos primeros niveles pueden ser practicados por todos los hombres. El primer nivel de la oración se llama oración vocal. Es cualquier forma de oración que se expresa en palabras, ya sea escritas o habladas. Y hay dos tipos de oración vocal, la privada y la pública. Hay un problema en pensar que la oración pública es mejor que la privada porque puede llevar a que la gente se quede en la pública y no avance en la privada y dé lugar a la pereza espiritual. El fin de la oración es siempre, en cualquier grado, es la visión beatífica. Ver a Dios cara a cara con nuestro intelecto. Un estado de amor mutuo. Es decir, que la oración en esta vida es una anticipación de o una aproximación a lo que es la visión beatífica. Por eso es tan importante. La oración en tiempo de batalla, en este valle de lágrimas, este lacrimarum vale, es una preparación para la vida, para lo que va a ser la vida eterna, que es una constante contemplación del Santísimo. Por lo tanto, nadie va a ser feliz a menos que ore, porque la felicidad es en última instancia la visión beatífica, y se accede a la visión beatífica mediante la oración. Y esto retomo lo que dije en la introducción al canal. No hay felicidad fuera de la Iglesia Católica, y no hay felicidad fuera de la oración. De ahí la gran importancia de rezar como siempre ha rezado la Iglesia, de instruirnos en los caminos de la oración según los grandes místicos, instruirnos en lo que la Iglesia ha enseñado siempre sobre la oración, puesto que la oración es principio fundamental para la salvación del hombre. De nuevo, San Agustín dice, el que no ora se condena, el que reza se salva. Hay un problema en ambientes tradicionales, dice el padre Ripperger, que tratan de seguir lo que la Iglesia enseña, pero constantemente están siendo negligentes o vagos con su vida de oración y luego se preguntan por qué son infelices. Obviamente acá no quiero generalizar, no es mi interés generalizar, sino señalar un problema que puede pasar en ambientes tradicionales. Por otra parte, la jerarquía de los niveles de oración corresponde a la aproximación que haya a la visión beatífica, de nuevo, esta relación entre la oración y la visión beatífica. La visión beatífica es algo interior al individuo, no exterior. Sobre la oración vocal, porque el hecho de que sea la forma inferior de oración no significa que sea mala. También es la inferior porque usa las facultades más inferiores, por ejemplo la boca. Cuando uno empieza a ascender en los niveles de la oración, las facultades inferiores empiezan a callar y a cesar sus funciones para que las partes más elevadas del alma puedan empezar a funcionar. Hay dos requerimientos para una buena oración vocal. Primero, la devoción. Esto significa que lo hacemos simplemente porque amamos a Dios y queremos estar cerca suyo. El segundo elemento para una buena oración vocal es la atención.
Un ejemplo claro de la importancia de la atención se da en los exorcismos. Esto lo cuenta el padre Ripperger. En los exorcismos, cuanto más atento está el sacerdote en las oraciones que reza, las oraciones exorcísticas que reza, más efecto tiene en la persona poseída o afectada por algún demonio. Es decir, la importancia de la atención se ve muy patente en los exorcismos, por ejemplo. Pero en la vida diaria también nos deberíamos dar cuenta. Cuando nuestra oración es vaga, es mala, está mal hecha, no podemos esperar buenos resultados. La intención que le damos a la oración determina cuán eficaz es. Hasta aquí la oración vocal. Segundo grado de oración, oración mental, también llamada meditación o oración discursiva. Hace uso de la imaginación, no hay vocalización, es puramente mental. Puede haber subvocalización, o sea, cuando imaginas las palabras en tu mente. A veces puede ayudar a concentrar, a veces puede meterse en el camino como un obstáculo, esta subvocalización. Es una meditación discursiva, una aplicación razonada de la mente a alguna verdad sobrenatural para penetrar en su significado y, primero, entenderla, segundo, amarla, tercero, llevarla a la práctica con la asistencia de la gracia. Es el intelecto y la voluntad moviendo la imaginación y enfocándose en la verdad contenida en la imagen, y va de imagen a imagen. Por eso es discursiva, porque va de imagen a imagen. Pasas de una imagen a la otra. También implica mirar una verdad desde distintos puntos de vista para sacarle todo el jugo posible. Los escritores espirituales comparan esto a una abeja que va de flor en de una abeja, no sé cuáles son ahora esos bichos que van volando y sacando el néctar de las flores. No me acuerdo si son las abejas o cuáles son, pero comparan los escritores espirituales a la oración como ir a cada flor y sacarle el mayor néctar posible. Entonces de eso se trata la oración mental, la oración discursiva, ir a analizar un punto desde todos los puntos de vista posibles para sacarle el mayor jugo posible. Bien, Teresa de Ávila pasó 2 horas meditando en el Padre Nuestro, por ejemplo, para darse una idea de la cantidad de profundidad que tiene algo tan simple y sencillo, pero a la vez tan profundo e importante como el Pater Noster, enseñado por nuestro Señor como una de las oraciones más importantes. Bien, como depende de la imaginación, hay que cuidar la imaginación. Esto se da por el silencio interior y exterior. Hay que decir también que la oración es una virtud, es un hábito bueno y toma tiempo. Hay que rezar, 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 y a rezar se aprende rezando. Hay que formar el hábito bueno de la oración. Cuanto más ascendemos en la oración, más se empieza a subordinar la vida emocional a la razón, lo cual es muy importante porque, como dice el exorcista Ripperger, los demonios tienen acceso a nuestras emociones. Entonces es muy importante que tengamos bien dominadas las emociones por medio de la razón. Cuanto más ascendemos en la oración, los apetitos inferiores empiezan a calmarse, pero no al principio porque están acostumbrados a estar activos, por supuesto, y más en el mundo en el que vivimos. Acá entra la virtud de la mortificación. Muy importante, la mortificación va muy de la mano con la oración. A tener en cuenta en este tiempo cuaresmal. Algo fundamental que hay que aclarar sobre la oración mental es que este segundo grado es necesario, es estrictamente necesario para poder avanzar en la vida espiritual. Sin esta forma de oración no se puede avanzar. Al meditar, sometemos nuestras facultades a Dios. Empiezo a ascender. Me empiezo a entregar cada vez más a la acción divina. Es más fácil meditar si uno es consistente con su oración vocal. Acá de nuevo una remarcación de la importancia de la oración vocal bien hecha. Ayuda, por ejemplo, a seguir la misa con un misal. La misa puede ser, en algunos momentos, oración mental. Sobre todo la misa llamada tridentina, que tiene más silencio y más ocasión de contemplación. Y de silencio interior y exterior y de meditación. Bueno, la eficacia se trata de cómo uno reza. Si uno reza mal,
a voluntad va a ofender a Dios. Y a Dios le gusta que lo tratemos de cierto modo. Acá entra de nuevo las dos condiciones para una buena oración: la devoción y la atención. Tercer nivel, la oración afectiva. Affective prayer, se dice en inglés. En este caso, en este nivel, las operaciones de la voluntad predominan por sobre el discurrir del intelecto. La diferencia con la oración mental de segundo grado es este predominio de la voluntad. Antes había más actividad del intelecto discursivo, de la razón. El intelecto es el intus legere, la meditación, el penetrar una verdad. La oración mental ordinaria de segundo grado, la que sigue a la oración vocal, es una acción discursiva de la razón. Antes, en ese tipo de oración predomina el discurso de la razón. En la oración afectiva, que es el tercer grado, que es el que estamos viendo ahora, predomina la acción de la voluntad. Un signo de que se alcanzó este grado es que hay más deseos de oración y la voluntad inmediatamente mueve la imaginación a la consideración de alguna verdad. Es producto de una debidamente ordenada oración mental, por supuesto. Esto es como una escalera y como dije antes, si uno no llega al segundo grado de oración, que es la oración mental, no puede seguir con los siguientes. La oración afectiva, este tercer nivel, ayuda a unir al alma con Dios mediante actos de amor. Los actos de amor y adoración a nuestro Señor fluyen muy fácilmente. Peligros a tener en cuenta. Esta oración no puede ser forzada, debe brotar naturalmente a partir de la oración mental. Consecuencias. Llena el corazón con consolaciones sensibles. Hay un peligro acá también de juzgarse más avanzado de lo que uno está, o de enamorarse de la consolación y hacer que sea el objeto de sus afecciones. Es decir, tener un apego desordenado a la consolación. Father Ripperger llama esto spiritual cookies, galletitas espirituales, caramelos, golosinas espirituales. La consolación no es signo de perfección, sino todo lo contrario, signo de que uno no ha alcanzado la perfección todavía. Son un medio que Dios nos da. En realidad a veces puede estar causado por el demonio o por la propia naturaleza. No son un fin. Hay un peligro de caer en la pereza de querer ir directo a las consolaciones y no pasar por la oración mental, es decir, no hacer el esfuerzo necesario. Más consecuencias en sentido positivo. Desapego, amor a Dios, apego a Dios y desapego de todo lo que no es Dios. Libertad espiritual, pureza de intención y de motivaciones. Aumenta esta pureza de intención y de motivaciones. Empieza a hacer las cosas uno más por amor a Dios que por su propio bien. Esta es la virtud teologal de la caridad. Aumenta la negación de uno mismo, aumenta la caridad y fidelidad y exactitud en cumplir las obligaciones de estado de vida. Si no cumplís tu deber de estado, no vas a llegar a este nivel. De nuevo, hay una proporción entre el ascenso en los grados de oración y el cumplimiento estricto y santo del deber de estado. Te das cuenta de que todavía no llegaste a la perfección, estando en la oración afectiva, porque en este estado todavía cometés pecados veniales. Bien, cuarto nivel, oración de simplicidad. Consiste en una simple mirada amorosa sobre algún objeto divino. Las facultades se enfocan en un solo objeto, ya no se discurre. Se fija la mirada en un solo objeto y se permanece ahí. En general, la persona no entiende qué pasó y tiene miedo. Hay un ascenso en la mística, en el grado de vida mística. La persona ya empieza a penetrar más en el misterio de la Santísima Trinidad habitando en ella y obrando en ella. Por eso se da este santo temor y santa admiración, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que alguien se ponga a rezar y cuando miran el reloj se dan cuenta que pasaron 20 minutos y parece como si recién hubieran arrancado, ¿no? Esta oración es fundamental, otra vez uso la palabra fundamental, porque es necesaria para hacer puente entre los primeros 4 niveles de oración, que ya los mencioné, que podemos lograr por nuestra propia cuenta mediante la ayuda de la gracia ordinaria, y entre la contemplación mística, que es la acción de Dios.
acá se divide la cuestión. Esta oración de simplicidad, cuarto nivel de oración, es puente hacia algo que viene después, que son los siguientes 5 grados de oración, que son totalmente distintos. Ahora vamos a hablar de eso. No se puede alcanzar el cuarto nivel, es decir, la oración de simplicidad, sin mortificación y desapego. Para ascender hay que deshacerse de los vicios, totalmente. Hay que deshacerse de los hábitos malos y del pecado dominante. Este grado, la oración de simplicidad, marca el punto más alto de la purificación activa. Estábamos hablando de que en estos primeros grados de la oración el alma está en un estado purgativo y comienza, ¿sí? Comienza también, sobre todo cuando empieza la oración afectiva, puede darse un comienzo de la vida vía iluminativa, pero siempre es un camino de purgación. Hasta que no lleguemos al cielo vamos a estar purgando en este mundo. Y todo lo que no purguemos acá, dice el padre Ripperger, lo vamos a purgar en el purgatorio. Así que más vale ser lo más santos posibles en este mundo. Bien, de nuevo, repito, este grado de oración marca el punto más alto de la purificación activa. Esta palabra activa es importante, significa que hiciste absolutamente todo lo que podías por tu cuenta para exterminar todas tus imperfecciones y vicios. Y cuando llegas al tope de este cuarto modo, prácticamente dejas de pecar venialmente. Obviamente se pueden dar algunos. Esto lo digo yo, no lo dice el padre Ripperger. Yo creo que se pueden seguir dando algunos pecados veniales, pero muy limitados. Es decir, no creo que en este punto ya haya una confirmación en la gracia totalmente. Bien. Quinto grado, oración contemplativa. Esto es algo totalmente distinto, es una contemplación sobrenatural o infusa. Es un conocimiento experiencial o experimental de Dios, una experiencia de la presencia de Dios que constituye una invasión del alma por lo sobrenatural. No se puede producir esta experiencia mística por el propio esfuerzo. Hay más pasividad del sujeto orante que actividad. Hay una invasión de las facultades, se ven invadidas las facultades. Esto es distinto a la consolación espiritual. A través del intelecto y la voluntad la persona empieza a experimentar algo donde Dios toma las riendas. Hay una especie de visión interior, de conocimiento interior de ciertas verdades. Ciertas cosas son vistas, son conocidas, son experimentadas. No es algo dado gratuitamente a algunos individuos, sino un grado de oración hecho posible por la operación de los dones del Espíritu Santo. Es para todos los que llegan al tope de la oración de simplicidad. Las facultades están cada vez más subordinadas a la razón. Por eso la importancia de la mortificación para ayudar a este proceso de que las facultades se subordinen cada vez más a la razón. Un punto importantísimo acá a remarcar, que remarca el padre Ripperger, es: esto no es para algunos elegidos, esto no es gnosticismo, no es para los elegidos, no es para la élite, sino que Dios lo quiere para todos. Dios quiere que todos lleguemos a este grado de oración, de contemplación infusa. Quinto grado se llama, repito, oración contemplativa. Este conocimiento y experiencia de Dios no es claro y distinto, sino obscuro y confuso. O sea, la persona no tiene mucha idea de qué está pasando. No puede ocurrir sin la gracia santificante, por supuesto, por lo que da al alma certeza moral de que está en estado de gracia. Esto es importante. Porque supera lo que podemos hacer por nuestra cuenta y está más allá de nuestras capacidades naturales, este grado de oración es indescriptible. San Juan de la Cruz hablaba de todos estos grados de oración más altos en poemas, mediante poemas, y después los explicaba, pero hasta cierto punto. Algunas reacciones que se dan como consecuencia de este estado, entre otras, produce una suspensión o atadura de las facultades, como vemos en aquellos que pasan a un estado de éxtasis, no tienen control sobre sus facultades inferiores. Otros efectos: causa un gran impulso hacia la práctica de la virtud, genera fuertes deseos por la virtud, reconoce la necesidad de la perfección y virtud para llegar a Dios y a la visión beatífica, todo lo cual es buenísimo. El que llega a este nivel no debería dejar la oración mental discursiva, el segundo grado, hasta que reciba el llamado a un grado superior de oración. Dios mediante una gracia impulsa hacia la contemplación infusa. Dios pide de algún modo poseer al alma y ésta tiene que dejarlo actuar. Cada vez que uno va ascendiendo en los grados de la vida mística, Dios quiere poseer más todavía el alma.
y uno tiene que ser dócil al espíritu. Sexto grado, oración de quietud. Esto es una contemplación infusa que principalmente afecta al intelecto, que se sustrae de las otras facultades. Las demás facultades deben estar subordinadas a la razón y al intelecto. Hay una diferencia que ya mencioné entre la razón y el intelecto. La razón discurre, va de una verdad hacia otra, el intelecto penetra en una verdad. De ahí viene intelecto, de intellectus, de intus legere, leer dentro. Bien, la razón va de verdad en verdad, discurre, se mueve, el intelecto agarra cierta verdad y la profundiza. Esta oración de quietud, sexto grado, afecta también principalmente a la voluntad. El intelecto y la memoria están tranquilas, pero permanecen capaces de reconocer lo que está sucediendo. Pero la voluntad está completamente cautivada y absorbida por Dios. Tiende al silencio y al reposo contemplativo, como indica el nombre, oración de quietud. Hay una diferencia con la contemplación infusa, que es que las demás facultades permanecen libres, o sea que uno puede participar de esta forma de oración al mismo tiempo que satisface los deberes diarios. Por ejemplo, uno puede experimentar esta oración mientras cocina pan. Las facultades inferiores siguen activas mientras que el intelecto participa de esta actividad más elevada. Otros efectos: quietud interior y paz llena de felicidad. El alma percibe que no necesita nada más que Dios y no desea hacer nada más que amar. Gran libertad interior. Temor de Dios filial, o sea, fuerte deseo de no ofenderlo. Profunda confianza en Dios, amor del sufrimiento y la mortificación, humildad profunda, desapego de placeres mundanos, crecimiento en todas las virtudes. Ha empezado la purgación pasiva, de nuevo esta distinción entre activo y pasivo. Los primeros 4 grados son de mucha actividad del sujeto. Los siguientes 5 grados son de mucha actividad de Dios, es decir, mucha pasividad del sujeto. En los primeros grados se da una purgación activa, en los últimos grados se da una purgación pasiva. En esta oración de quietud, sexta oración, se empieza la purgación pasiva. Hay que notar, sin embargo, dice Ripperger, que a veces Dios provee esta purgación pasiva a personas que no rezan tanto, así son purificadas. Esto es como una excepción. Introduce al estado iluminativo. Acá entonces de nuevo se da un cambio. Termina la etapa purgativa o deja de tener tanta importancia. Empieza la vía iluminativa, en la cual Dios comienza a comunicar a la persona conocimiento que no puede obtenerse mediante medios ordinarios de adquisición. Por ejemplo, leyendo. Santa Teresa recibió conocimiento, por ejemplo, de cuán absolutamente una es la Santísima Trinidad. Conoció que están tan unidas que es difícil imaginarlas como 3 personas separadas. Otra vez Dios le comunicó la distinción, por el contrario, de las 3 personas, es decir, lo mismo pero al revés. Más sobre el estado purgativo, pasivo. Dios empieza despojándonos de la manera en que pensamos de Él. No porque ésta sea errada, sino porque es inadecuada. Ni siquiera se puede recordar a veces cómo se pensaba antes sobre Dios. Por ejemplo, imágenes infantiles que uno tenía sobre Dios, Dios empieza a purificar, empieza esta purgación pasiva y uno empieza a olvidarse de cómo pensaba antes para recibir este nuevo modo de pensar que viene de la gracia y de la iluminación divina. Esto es para preparar al intelecto para la contemplación mística y la visión beatífica. Sobre la duración, este grado, sexto grado, puede durar largos periodos de tiempo. De nuevo, repito algo que ya dije, y acá lo aclara el padre Ripper, que el purgatorio empieza en esta vida. Si no se hace esto en esta vida, se va a tener que hacer en el purgatorio, propiamente dicho. En el purgatorio, propiamente dicho, se da una purgación pasiva. No puedes hacer nada por tu cuenta, solo puedes estar ahí y sufrir y amar a Dios porque estás feliz de que lo vas a ver. Algunos en este punto de la vida espiritual empiezan la noche oscura de los sentidos, sobre lo cual no voy a hablar, quizás en otro video. En este caso necesitan ver a un director espiritual. Están tan cegados por la luz divina que alguien que vea claro necesita guiarlos. Por eso la importancia de la dirección espiritual, sobre la cual voy a hacer un video probablemente. A veces, dice Santa Teresa de Ávila, este conocimiento que se empieza a dar, esta iluminación divina, se comunica al alma y no al intelecto.
Esto lo dice Ripper, pero yo no entiendo muy bien qué significa porque no entiendo muy bien filosóficamente la distinción entre alma e intelecto. Pero lo digo por si alguno que sea más avanzado que yo lo comprenda. Séptimo grado, oración de unión, oración unitiva. Comienza acá el estado unitivo, la última etapa de la vida espiritual. Estaba la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva. Comienza la vía unitiva. O puede comenzar, ¿no? Acá nada es matemático, ¿no? Como me dijo un cura amigo hace unos días. Hoy, mejor dicho. Todas las facultades interiores en este séptimo grado de oración, que es la oración de unión, están cautivadas por Dios y ocupadas en Él. Las facultades inferiores. En la oración de quietud, de la que hablamos antes, solo la voluntad era cautivada y había un adormecimiento de las facultades y el intelecto también estaba cautivado, aunque la memoria y la imaginación permanecían libres. En la oración de unión solo los sentidos externos están libres, el resto está cautivado. Características de este tipo de unión: falta de distracciones, certeza de estar íntimamente unido a Dios, ausencia de hastío y tedio espiritual, lo que se llaman también toques o tactos místicos, mystical touch, supongo que era la palabra en inglés y que traduje como toques o tactos místicos, que son impresiones sobrenaturales instantáneas que dan al alma sensación de haber sido tocada por Dios mismo. También deleite inefable del éxtasis, lo que se llaman también vuelos del espíritu, que son impulsos de amor a Dios inesperados y muy fuertes, que dejan al alma con una sed consumidora de Dios. El alma siente que nunca va a poder saciar su sed de amor. Y acá entra de nuevo un elemento de sufrimiento. Dardos de amor, dice Santa Teresa. Y San Juan de la Cruz dice dardos de amor dicen Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Heridas de amor, dicen también otros autores místicos. Son similares estas heridas de amor, pero duran más y son más fuertes. El alma se prende fuego de amor a Dios y entra en gran aflicción porque está separada de Él. Es decir, no está en el cielo. Es lo que algunos llaman el dolor de la pérdida. Bien, octavo grado de oración, unión conformadora u oración extática. Dios cautiva los sentidos externos, el alma es totalmente divinizada. Es una preparación para la completa y final, para el completo y final compromiso de la unión transformadora. Bien, preparación para el completo y final compromiso de la unión transformadora. Las actividades externas son difíciles porque uno tiene que dejar a Dios interiormente para servirlo externamente. Hay deseos de muerte, pueden darse deseos de muerte, pero en un buen sentido, santos deseos de muerte para unirse con Dios. Éxtasis, el alma experimenta que está en Dios y que Dios está en ella. Absoluta contemplación, todas las facultades están absortas en esta unión. Otro tipo de éxtasis en que se dan fuertes dolores corporales, lo que se llama vuelo del espíritu o rapto. Por ejemplo, tocas a la persona y no se da cuenta, no lo siente, no lo ve. Las funciones vitales aparecen interrumpidas, casi como muertas. Por ejemplo, el padre Pío le pasaba esto, dice el padre Ripperger. La violencia del cuerpo a veces dura unos días. La forma dolorosa es la última etapa de la purgación pasiva. Estos son los últimos momentos de la purgación pasiva en esta tierra. Hay que seguir haciendo oración mental, distingue Ripperger, y Dios te va llevando. Noveno y último grado, lo que se llama unión transformadora, transforming union en inglés, o matrimonio místico, mystical marriage. Ya no hay más necesidad de purificación en este estado. Terminó la purgación pasiva. El alma es totalmente transformada en el amado, Dios. Dios y el alma se entregan el uno al otro en la consumación del amor divino. La persona se entrega a Dios mediante la caridad perfecta. Hace todo por Dios y solo ve a Dios en todas las cosas. Así como el matrimonio es permanente, este grado de oración es permanente también. Una vez que llegaste hasta acá, quedás blindado en este estado. Ejemplos de personas que han llegado a este estado, según el padre Ripperger: todos los apóstoles, menos Judas, obviamente. La Santísima Virgen. Dice Ripperger que en ella comenzó este estado cuando aceptó la anunciación del ángel.
Entre Dios y el alma hay perfecta comunicación de uno mismo, permanencia en la unión de amor, confirmación en la gracia, lo cual no significa que por tu misma naturaleza no seas capaz de pecar. La Iglesia enseña que eso es imposible en esta vida excepto con respecto a María Santísima. Tampoco implica evitar todo pecado venial en esta vida, porque eso es solo propio de la Santísima Virgen. De nuevo, acá, como se ha de notar, hay una especie de confusión sobre si se puede seguir pecando venialmente o no. El padre Ripper dice, no hay consenso sobre esto. Algunos dicen que el alma deja de ofender a Dios, aumenta el sufrimiento no por purificación, sino para Dios usar ese sufrimiento para ganar méritos por otras personas. Esto pasa mucho con las almas que se llaman almas víctimas, que sufren mucho por otras personas. Esto es un ejemplo de la doctrina tradicional de la comunión de los santos. Bien, sobre la confirmación de la gracia, también hay que decir que solo Cristo tenía impecabilidad por naturaleza. Nuestra Señora tenía la impecabilidad como una gracia conferida por causa de Cristo. No implica que uno tenga esta impecabilidad, sino que implica que Dios te sostiene hasta que morís. Los efectos son el olvido de uno mismo, el deseo de sufrir, el gozo en la persecución, el deseo de servir a Dios, el perfecto desapego de todo lo creado, la ausencia de éxtasis porque uno está en constante estado de contemplación mística. Se puede hacer vida normal. Por ejemplo, María Santísima y Cristo tenían vidas extraordinarias, por supuesto, pero también hacían cosas ordinarias y tenían la visión beatífica. Cristo tenía la visión beatífica. María no estoy seguro. Acá tengo anotado que Father Ripper dice María Santísima y Cristo tenían la visión beatífica, pero no estoy seguro. Tengo que ser sincero. Otras personas que alcanzaron este estado, según Ripperger, los apóstoles, probablemente Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, Santa Margarita María de Alacoque, que es la santa de las apariciones del Sagrado Corazón, quien decía que tenía constante conciencia de la presencia de Cristo. Ya no sufren lo que antes denominamos como el dolor de la pérdida, o sea que quieren quedarse en este mundo hasta que Dios quiera. Hay un total abandono a la divina providencia, no hay necesidad de purgatorio, solo falta lo único que falta, el único punto que falta es que Dios permita que la persona muera, para llegar a la visión beatífica. Hasta acá terminamos con los grados de oración y ahora dos pequeños apartados. El primero se titula Cómo ascender rápidamente en los grados de oración. El segundo, pecados contra la oración y contra el ascenso místico. Bien, ¿cómo ascender rápidamente? En breve. Primero, ser fiel a todas las gracias que Dios manda, dice Ripperger. Por ejemplo, Dios te manda la inclinación de rezar, pero en lugar de eso te vas a ver tele. Ser fiel a todas las gracias que Dios manda. Para esto sirve mucho pedirle a Dios cada día que nos dé la gracia de ser fiel a todas sus gracias. Como que Dios nos va ofreciendo, nos va tendiendo su mano, tenemos que tomarla. Si somos fieles a estas gracias, Dios nos va a dar cada vez más. Al que tiene se le dará mucho más, dice Cristo en los Evangelios. Al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Bien, 3 pilares de la vida espiritual que ayudan a ascender rápidamente. La lectura espiritual, así uno sabe lo que está haciendo. Para esto el padre Ripperger recomienda el manual de Dom Vitalis Lehodei, no sé si se pronuncia así. Es un monje cisterciense, fue un monje cisterciense del siglo XX, principio del siglo XX. Escribió un tratado que se llama The Ways of Mental Prayer, los caminos de la oración mental. Father Ripperger dice que es lo mejor que ha encontrado sobre oración mental, y mucho de esto está basado en ese libro, que retoma la doctrina de los grandes místicos. Bien, por supuesto, otro pilar es la oración. Para empezar a ascender hay que empezar a orar, sea como sea. Otro pilar es la mortificación para librarse de las imperfecciones y del pecado y del vicio. Encontrar el pecado dominante.
pedirle al Espíritu Santo y al ángel custodio. El Padre Rípara recomienda mucho pedirle a Nuestra Señora de los Dolores, a María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Dice que tiene una gracia especial la Virgen para revelarnos nuestros pecados, nuestros vicios. Entonces, rezarle a Nuestra Señora de los Dolores, en inglés Our Lady of Sorrows. El pecado dominante en general es un pecado capital o un pecado del cual surgen otros vicios, o sea que si te deshaces de ese pecado dominante, los otros se van más fácilmente. Hay que atacar el pecado dominante. Hay que ir pasando de un pecado a otro. Te deshaces de uno, pasas al otro. Vas ejercitando las virtudes. Te enfocás en exterminar un vicio, cuando lo exterminás pasás al siguiente y así se va dando una purificación. Bien, pecados contra la oración y el ascenso místico, y con esto termino. La pereza espiritual, la tibieza, la soberbia. Personalmente creo que la soberbia es el pecado más grave. Dos palabras, por último, sobre qué es la consolación sensible y qué es la consolación espiritual que se dan en este proceso de ascenso místico. La consolación sensible es algo que se comunica a la imaginación y apetitos del individuo que dan un placer sensible o físico, o también gozo en la contemplación. La consolación espiritual consiste en gracias consoladoras más intelectuales y volicionales. Por ejemplo, al descubrir una nueva verdad de fe se da un gozo espiritual. Se dan al principio como motivadores, pero después se quitan. De nuevo esta dinámica de Dios que nos da estos caramelos espirituales para traernos, y bueno, después nos los quita para probarnos, ¿no? Bueno, hasta acá hablé rápido para tratar de no hacer el video muy extenso. Y quiero decir también que comienzo con este video porque creo que la renovación de la Santa Iglesia Católica y el reinado de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen María, predicado por San Luis María Griñón de Montfort, va a llegar por medio de hombres de oración, por medio de santos. Y los santos siempre han sido hombres de oración. Así que quería empezar este canal hablando sobre los grados de la oración. Pedimos al Señor que nos ayude a orar, que nos ayude a superar y a exterminar todos nuestros vicios y pecados para aspirar a los dones más perfectos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.